Siempre me he preguntado hasta dónde puede llegar el ser humano para caer en lo más bajo y ruin de su ser. Y es por eso que este video que verás a continuación te hará reflexionar de manera profunda. Y no solo eso, sino que ahora deberás pensarla 2 veces o hasta 3 para entender que en esta vida nada es lo que parece. Y que de alguna manera se ha mantenido acuñada esa frase que dice: fíjate en quien tenga un buen empleo o en quien haya estudiado algo importante. Porque esa frase solo va enfocada a la banalidad y no a un conocimiento más estricto de una persona, incluso con aquella que planeas pasar parte de tu vida. El caso de Miguel Cortés Miranda ha paralizado a México en estos últimos días por muchas variantes, que es una persona estudiada y trabajadora, que pasaba desapercibido a los ojos de la gente y por ende de la justicia. Porque no se puede estar toda una vida dudando de las personas, pero tampoco se puede adivinar qué es lo que traen en mente. Y esto es lo complejo del asunto. Miguel Cortés Miranda deambulaba por las calles como cualquier persona. Incluso en su momento y con el apoyo de sus padres se dispuso a estudiar alguna carrera en ciencias y terminó como químico farmacobiólogo en el Instituto Politécnico Nacional, donde obtuvo los beneficios de una persona que lleva buena calificación y por ende tiene beca para poder continuar con sus estudios y hacer como siempre pasa en muchas carreras, ir al extranjero a terminar tus estudios o ampliar su campo científico como en este caso. Por eso, cuando descubrieron que el tipo había viajado por el mundo, es porque cuando estudiaba, sus buenas notas y su buen comportamiento, entre comillas, le dieron la opción de disfrutar de los beneficios de una estancia profesional. Sin embargo, Miguel siempre fue descrito como un tipo introvertido, que casi no hablaba y que trabajaba en silencio. Ese mismo silencio que se rompería en su grotesco departamento, con los gritos de quienes pasaron por sus manos hasta terminar consumidas en un tambo con sustancias corrosivas. Prepárate, porque esta historia nos debe enseñar que en esta sociedad ya no se sabe con quién se está tratando. Es por eso que hoy te presento el nauseabundo caso del químico Miguel Cortés Miranda. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Discreción. Esa es la palabra mágica para todas aquellas personas que les funciona muy bien el pasar desapercibidas. Caso contrario al Fofo Márquez, a quien le encantaba que la gente viera las cosas que hacía en la calle o en redes sociales, y quien se jactaba de tener poder y dinero, presumía lo que hacía hasta terminar siendo un blanco muy fácil, no solo para la ley, sino para las redes sociales. Bueno, el caso de Miguel Cortés Miranda es totalmente lo contrario. Este sujeto siempre navegó con la bandera de nadie me conoce, nadie sabe quién soy y prefiero estar fuera de un foco inclusive social. Lo cual no solo lo hace muy inteligente, sino que también se torna perturbador. Porque pues pregunto, ¿cómo saber que una persona tiene unas diabólicas intenciones contigo si no lo conoces mucho? Prácticamente conocer a este sujeto era un volado, por lo que casi siempre se mantuvo en las penumbras de la soledad y el silencio, en ese rango de invisibilidad que solo te da la discreción. Lo poco que se conocía de este sujeto era lo que básicamente publicaba en su perfil de redes sociales, donde subía sus experiencias como cuando era estudiante de química en el Poli, viajes por México o al extranjero, donde obtuvo una beca para terminar allá algunos trabajos de investigación. De hecho, el perfil de redes sociales de este sujeto era ciertamente X, como dicen por allí, pues quienes lo conocen sabían que era una persona seria, introvertida, que casi no se metía con la gente ni tampoco era alcohólico. Solo le conocían básicamente que era un tipo que iba a su trabajo, casa y así sucesivamente. Solo cumplía un ciclo y ahí, en el edificio donde vivía, simplemente pasaba desapercibido de los vecinos.
Lo único que sabían era que había llegado hace un tiempo a rentar un departamento en la azotea. El punto es que con estos pocos datos, Miguel andaba por las calles como tú o como yo, haciendo, en el supuesto, viviendo su vida, trabajando para ganarse el pan cada día. De hecho, en las pocas fotos que se le conocen, se le vio trabajando en laboratorios, en temas de cultivos bacterianos, fúngicos y todo lo que tiene que ver con el estudio de cepas, en el Hospital Ángeles al sur de la ciudad. De alguna manera, tenía buen empleo. Vaya, sus pasos eran irrelevantes para la gente, pues se desarrollaba en un mundo totalmente vacío, donde su mente poco a poco se estaba pudriendo de un mal que ya traía desde hace muchos años atrás. De esto hablaremos en el siguiente capítulo. Sin embargo, pregunto, ¿quién podría desconfiar de un tipo que estudió una carrera de ciencias, que viajó por el mundo, que de alguna manera tenía buen empleo como laboratorista en un hospital de prestigio en la Ciudad de México, y además se desarrollaba ante la sociedad con una máscara de buen ciudadano? Aquí es donde viene la parte de la reflexión que queremos mostrar en este video. Hoy en día, la sociedad poco a poco se va pudriendo por diferentes situaciones. Lo hemos visto con la misma pobreza en la que muchos viven y se desarrollan, cosa que no es justificable, porque hay quien se excusa que porque no había de otra, por eso delinque, o que no le quedó de más que meterse a la maña para ganar dinero rápido y fácil. También hay otro sector de la sociedad que incluso es menos evidente, pero más peligroso y perturbador, como el caso de este esperpento de sujeto. La pregunta es, ¿qué hay dentro de los pensamientos de Miguel Cortés? Y ahí es donde está el secreto. Después de las primeras averiguaciones y tras encontrar al monstruo en un acto grotesco contra María José, una chica de preparatoria de 17 años, donde Miguel aprovechó que la chica estaba sola en su departamento. Fue ahí donde se supo, con más o menos el actuar de este ente. De hecho, aquí hay que resaltar una cosa. El químico, el que no hablaba y pasaba desapercibido ante la gente, se quitó la máscara. Y fue así como supieron quién era realmente. Pero eso lo veremos a continuación. Para la religión, los demonios son entes que habitan en nuestro mundo, invisibles a los ojos pero visibles con los hechos que se observan día con día en la degradación de las sociedades. Para otros, los demonios son aquellos monstruos que se materializan en uno mismo. Miguel Cortés Miranda sabía cómo moverse. Es un ser perverso, despiadado e inteligente. De hecho, no necesitó ser tan cauteloso como otros personajes que hemos conocido, porque al final del día, su problema venía incrementándose desde que tenía 28 años de edad. Y si bien poco se sabe de cuándo empezó a torturar almas con sustancias químicas, se tiene conocimiento que este sujeto sufre del trastorno de obsesión compulsiva o TOC, por sus siglas en español. Quizá esta sea la base de todo. El TOC es básicamente una afectación mental que presenta obsesiones en los pensamientos y ciertos rituales que se asocian a las compulsiones una y otra vez, interfiriendo con la vida de la persona que lo padece, pero que desgraciadamente, en el calor del momento, la persona no puede hacer nada para evitarlo. Haga de cuenta que son acciones que la misma mente hace sin que tú puedas evitarlo. Pero ojo, eso no es justificación de lo que este monstruo hizo ahora que se sabe toda la maldad que desplegó por cada rincón de su departamento. Y es aquí donde hay que tener mucho cuidado, porque usted podría padecer ese trastorno y aún no lo sepa. La pregunta es, ¿qué causa esto? A ciencia cierta no se sabe, pero hay estudios que indican que la genética, la química y la biología cerebral son la base para que este tipo de afectaciones se den en un individuo, además del entorno de este que puede potenciar en demasía el problema mental. Hay que recordar que este tipo de situaciones suelen iniciar a edades tempranas, con algún trauma o con cambios en la estructura y funcionamiento cerebral, cosa que se le atribuye a la genética. De hecho, esto no es nada nuevo. Muchos personajes nefastos que han cometido estos hechos en algún otro tiempo, en su mayoría han padecido del TOC.
Pero aguas, que aquí viene lo más perturbador y de lo poco que se le conoce a este sujeto. Dentro de los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo caen algunos que están enfocados a todo lo que hizo en su departamento. De hecho, más adelante platicaremos del caso de Frida Sofía Lima, una chica humilde del estado de Puebla que conoció a esta abominación estando en el Politécnico. Ella fue su novia y en 2015 desapareció de la faz de la tierra. De hecho, entre las pertenencias de esta criatura se encontraron algunos poemas que se atribuye las dedicó a la que fuera su novia. Dentro de los síntomas del TOC, destacan en el ramo de obsesiones los siguientes según el portal Medline: miedo a perder o extraviar algo, pensamientos prohibidos no deseados que involucran sexo o religión, pensamientos agresivos hacia usted u otros. En el rubro de las compulsiones, que son básicamente comportamientos que debe tener para no padecer ansiedad. Si es que padece ese trastorno, las más comunes son limpieza, lavado de manos excesivo, verificar rápidamente las cosas, que todo esté en un orden exclusivo y específico, contar compulsivamente, organizar y ordenar las cosas de manera muy precisa. De hecho, el capitalizar sus compulsiones, estos sujetos no tienen placer, solamente calman su ansiedad. Por eso Miguel fue repetitivo en sus acciones. En una entrevista con Cecilia Rodríguez, psicóloga clínica, experta en técnicas especializadas de estrés postraumático, especialista en terapia cognitiva conductual, en trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos asociados a ansiedad, la doctora expuso algunos casos de personas con TOC. El que más llamó la atención fue el de Samuel, una persona de 49 años de edad que fue diagnosticado a sus 45 años con este padecimiento. Lo interesante es que su madre y su abuelo también lo padecieron. Pero lo que venimos diciendo, cuando Samuel tenía 10 años de edad fue cuando se empezaron a dar los síntomas. Prácticamente vivió casi toda su vida con él. La pregunta es, ¿cómo le hizo para superarlo? La respuesta está en terapias y enfocándose en temas como el cuidado de su hijo y disfrutar de su familia. Samuel tenía esa obsesión de tener todo limpio, acomodado y le fastidiaba ver cabellos tirados en su casa o trabajo. Eso le generó ansiedad e inclusive hizo que se divorciara de su esposa porque argumentaba que era muy sucia y desordenada. Como usted observa, el perfil de todos estos síntomas recaen fácilmente en una persona que estudió, por ejemplo, química, una ciencia de investigación que sumada a un trastorno como este puede terminar en el caso más repugnante jamás imaginado, como el caso de Miguel Cortés, quien en uno de sus arranques obsesivos se metió al departamento de María José, quien era su vecina, mientras sus padres no estaban. Este saciaría sus deseos más perversos, evidenciando así al monstruo que habita en lo más profundo de su ser. Hasta ahora, lo que se sabe de esta parte es muy interesante, porque deje usted a Miguel y todo lo que conocemos del tema, sino también a la inoperancia de las autoridades de investigación en casos como este. El caso de Frida Sofía es uno que se acaba de desenterrar, de desempolvar, gracias a lo que pasó con María José. Solo así se pudo dar con el responsable. Sino casos de chicas como Frida y muchas otras se hubieran quedado archivadas en un cajón. De hecho, todo fue una cadena de hechos que de alguna manera destaparon una cloaca llena de porquería donde ya se sabe que alrededor de 20 féminas están involucradas. Entre amigas de Miguel, laboratoristas, mujeres de la noche, amigas conocidas y otras más, que terminaron por esfumarse de este mundo de la noche a la mañana sin que nadie supiera o dijera nada. Ahí es donde está lo perturbador. Es más fácil saber cómo actuar cuando una persona presume, es fantoche y le gusta exhibirse que cuando es una persona muy introvertida, que casi no habla y solo tiene dos caminos, de la casa al trabajo y viceversa. Una vida ciertamente monótona. De hecho, para hacer más oscuro este caso, Miguel Cortés Miranda también navegaba con dos banderas, cosa que no es extraña en este tipo de perfiles. La primera era ferviente defensor de los derechos animales. Se le han conocido hasta ahora algunos videos donde salen manifestaciones donde pide no maltratar a los animales,
además de que sabe hablar 3 idiomas, producto de su nivel de estudios. Hasta ese punto, este tipo de sujetos suelen llamar mucho la atención, que tras el trastorno que padecen, que muchas veces nadie les presta atención, suelen ser a simple vista sujetos nobles, sinceros, bonachones, que solo buscan un mundo mejor. Inclusive no le bastó con eso. El tipo en sus ratos libres le dedicó tiempo al teatro independiente y en 2018 había recibido un premio llamado Mario Ficacci en el Centro Cultural El Foco. Además presumía en sus redes ser vegano. De ahí viene su gusto por defender los derechos de los animales. Pero cuando existe un trastorno como el TOC, nada es lo que parece. Sin embargo, luego de saber lo abominable y perturbada que estaba su mente, lo infame de su vida, de lo que pensaba y deseaba, utilizaba sus logros personales, sus supuestos sentimientos sobre otros y aparte sabía actuar, crear perfiles en él mismo. Todo esto lo conjugó y lo utilizó para seducir a las personas que estaban a su alrededor. De hecho, aquí un detalle interesante es que siempre estudiaba a las féminas que tenía en la mira. No eran cualquiera. De hecho, uno de los perfiles que más gustaba a este sujeto son aquellas con buenos sentimientos y pensamientos, nobles y tiernas, que se dejan llevar por cosas simples y sencillas, como por ejemplo el no maltrato animal. Eso siempre lo ocupó a su favor. Por eso el caso de Frida Sofía es solo una muestra de cómo actuaba y de cómo poco a poco dejó ver al verdadero monstruo que llevaba consigo. Frida Sofía Lima venía del municipio de Tlacotepec en el estado de Puebla y había emigrado a la Ciudad de México, ya que había encontrado un lugar en el Politécnico. Ahí fue donde conocería a Miguel Cortés, con quien mantendría una relación de novios estudiantes. De hecho, en el perfil de este sujeto había posteado algunas fotos con ella. Una en la Rueda de la Fortuna en la Feria de Cholula, por ahí de septiembre del 2013. Según algunos otros informes, los padres de Frida supieron que su hija se había salido de su casa, donde vivía, para irse a vivir a Iztacalco con Miguel. Para ese entonces ya tenían una relación sentimental y ya sabían supuestamente que se iban a casar. Sin embargo, en 2015, Frida simplemente desapareció de la noche a la mañana a la edad de 22 años de edad a escasas cuadras del domicilio de Miguel, justo en la calle Hortaliza de la colonia Granjas, en la delegación Iztacalco. Desde 2015, Frida estuvo en esa amarga lista, donde jamás a la fecha se supo de ella. Lo más inquietante de todo es que justamente en el perfil de Miguel, por aquellas épocas, había dedicado un poema llamado Te extrañaré. ¿A quién iba dirigido? No se sabe con exactitud. Lo que se cree es que iba dedicado a Frida, a la persona que supuestamente amó. De hecho, en ese fragmento podríamos pensar que describe cómo terminó todo. A continuación, citaré un poco de ese texto. Se formaron grietas que cortaron tu piel, tus dedos comenzaron a partirse y todo tu cuerpo se fragmentaba. Te transformabas en polvo y la brisa ligera del lugar se llevaba tu cuerpo, pequeñas partículas suspendidas en el aire que volaban a mi alrededor, partículas que alguna vez aspiré y otras tantas penetraban mis ojos. Fue doloroso, pues aún yo no quería. Te fuiste, yo deseaba morir a tu lado, pero se volvió imposible. Y aunque me dolía, sabía que debía continuar. No tenía ningún rumbo. Pero como lo había hecho antes, debía caminar solo. Cuando caminaba deseé una y otra vez estar a tu lado. Me hacía daño yo mismo. Lo sabía, pero sentía que era mi castigo. Pero ahora comprendo que mi verdadero castigo es ahora donde me encuentro. La historia de Miguel es perturbadora, infame y grotesca por las formas en las que actuó y que ahora se sabe de alguna manera cómo utilizaba ciertas sustancias químicas para disolver las pruebas y evitar ser capturado. Pero lejos de eso, nosotros como sociedad se deberá tener una reflexión más profunda de muchas cosas. Una de ellas es que no, porque una persona esté estudiada, tenga un buen empleo, gane bien o defienda el maltrato animal como en este caso, quiera decir que es un excelente ser humano, responsable y sobre todo sano mentalmente.
Pues hoy en día la misma sociedad navega a grandes revoluciones, donde se tengan la mayor de las cosas a la mano. Hoy en día en las calles hay menos tolerancia, ya no sabes con quién te toparás, ni qué intenciones tenga contigo, porque casos así ha habido muchos. El de Fofo Márquez, por ejemplo, es uno de ellos, pero al extremo del caso de Miguel Cortés, quien tenía de su aliada a la discreción y portaba un traje muy superficial, ese de la persona buena ondita, que no le hace daño a nadie. Por eso es importante saber y entender a las personas en nuestro alrededor, pero sobre todo se debe ser cauteloso con las nuevas personas que conocemos en nuestro andar. Lo sé, quizás suene complejo, pero en un mundo donde nada es lo que parece, donde la normalización de lo que antes era señalado como malo, hoy cualquier cosa puede pasar. Pues prácticamente la corrupción del tejido social es básicamente eso, una normalización de los dogmas podridos, donde se justifica casi todo, incluso el mal accionar de la gente. También hay que poner mucha atención en los niños y jóvenes, que empiezan con el padecimiento del trastorno obsesivo-compulsivo, el cual pareciera ser nada entre un mar de problemas en los núcleos familiares, pero que precisamente, si no se atienden con anticipación, se corre el riesgo de caminar entre monstruos, como en este caso, y muchos otros más que han simbrado a la sociedad mexicana. Por eso, es importante señalar que la primera educación que recibe el ser humano se da en casa, y si ésta se ausenta, el mal seguro se propagará. El caso de Miguel Cortés Miranda es infame y aún falta mucho por desenterrar. Incluso puedo decirles a todos que se preparen porque seguramente en estos días veremos más basura flotar. El modus operandi y sobre todo las técnicas que utilizaba dentro de sus pensamientos más oscuros y podridos. El cómo llevar a esas almas nobles y lindas a observar el infierno más de cerca. Por lo pronto, lo que podemos decir, y algo muy importante que debe la gente tratar, es esa salud mental, la que todos los días se perturba por problemas simples y complejos, mismos que desembocan en este tipo de actos aberrantes e indescriptibles, que se materializan en la gran e indescifrable perversidad de la mente humana. Pero dime, ¿qué le depara a Miguel Cortés Miranda, el químico del terror? ¿Conoces a alguien que padezca del TOC? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.